Muy buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos a esta actividad, a este conversatorio entre fuego y tierra. Hablemos sobre volcanes con el geólogo invitado, el doctor Paulo Ruiz Cubillo. Esta es una actividad organizada por el Museo de la Universidad de Costa Rica en el marco de la celebración del Día Internacional de los Museos, que es el próximo 18 de mayo. Así que agradecemos mucho por acompañarnos en esta actividad y estar compartiendo de este tema tan interesante que siempre despierta tanta curiosidad sobre los volcanes, conversar sobre los volcanes, sobre todo también en un país con una actividad volcánica tan constante. Así que bueno, es un placer que nos acompañen en esta mañana. Comentarles que este conversatorio va a estar grabado y lo vamos a subir en el canal de YouTube para que ustedes posteriormente también puedan tener acceso a él y lo puedan consultar. Esta actividad la realizamos en el marco de nuestro 15 aniversario. Este año estamos de 15 aniversario. El Museo de la Universidad de Costa Rica lleva ya 25 años de trabajo continuo y estamos celebrando nuestro 15 aniversario este año, así que también eso es algo importante en medio de todas las actividades que hemos desarrollado durante este trayecto. También vamos a estarles invitando a una serie de actividades adicionales a esta para que también ustedes puedan estar atentos. Ahora vamos a iniciar con este conversatorio. Primero presentarles a Paulo Ruiz Cubillo, que es el geólogo que nos acompaña hoy en esta mañana. Paulo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y responder a estas preguntas que en realidad el conversatorio se fundamenta en las preguntas que las personas que se han inscrito a esta actividad plantearon en la inscripción. Para comentarles de manera muy breve, Paulo es geólogo e investigador de la Universidad de Costa Rica, especializado en deslizamientos, vulcanología y tecnologías como LIDAR y drones con RTK. Ha realizado estudios geomorfológicos aplicados a la gestión de riesgos e infraestructura, con publicaciones en vulcanología, geomorfología y arqueología. Es profesor de vulcanología y geoquímica en la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica, donde también dirige tesis en geología, geografía e ingeniería civil. Y como consultor ha trabajado en gestión de riesgo en varios países de América Latina. Así que un gusto, Pablo, estar en esta mañana con su compañía y con su valioso apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, los felicito por esta actividad que está dentro del marco de los 15 años que tiene el Museo UCR y en el que complementa un poco la colaboración que hemos tenido ya desde hace varios años y para mí es un placer estar aquí y poder participar con ustedes y responder las preguntas que las personas hicieron y de esta forma también compartir con ustedes la pasión que tengo de trabajar y la oportunidad que tengo de trabajar con los volcanes en Costa Rica y aprender día a día en este tipo de lugares que son fantásticos y que nos llaman la atención y que tenemos la suerte de vivir en un país que está eh, con este tipo de actividad continuamente. Entonces, pues eso, para mí es un placer estar aquí y poder compartir con ustedes. Claro, muchísimas gracias, Pablo. Usted comparte su pasión por estudiar los volcanes y nosotros la pasión y la curiosidad por saber sobre los volcanes. Así que me parece que es una excelente relación la que vamos a tener en este rato de la mañana. Y bueno, vamos a iniciar. Hemos acomodado las preguntas de las personas inscritas en algunas categorías. Entonces yo voy a ir compartiéndole, Pablo, las categorías y las preguntas y usted nos amplía todo lo que usted quiera ampliar. Y al finalizar este espacio de conversatorio, también vamos a abrir un espacio para que las personas participantes en el chat puedan poner sus preguntas o eventualmente también puedan abrir el micrófono para sus consultas. Entonces empezamos por este primer tema de formación y estructura de los volcanes. Las preguntas que tenemos es, ¿cómo se forman los volcanes? ¿Existe alguna clasificación para los volcanes? ¿Es real lo de las venas volcánicas y qué tan peligroso es? ¿Y qué métodos se utilizan para estudiar el interior de los volcanes considerando sus altas temperaturas? Muy bien. Bueno, todas las preguntas que recibimos para este conversatorio son muy buenas, y salen
misma curiosidad que tienen las personas de vivir en un país como en el que estamos. Y esta primera pregunta de que cómo se forman los volcanes es muy común y es de las preguntas más frecuentes desde los niños de escuela. Y la respuesta no es tan simple, eh, pero vamos a tratar de darles respuestas que sean fáciles de entender. Y si al final tienen alguna duda de las explicaciones que les he dado, pues con mucho gusto les puedo ahondar en diferentes temas. Lo primero para saber cómo se forman los volcanes es quitarnos algunos pensamientos que tenemos de que, por ejemplo, em, y estos pensamientos los tenemos porque hemos visto caricaturas o imágenes que nos hacen pensar que bajo la tierra o bajo el territorio, si uno empieza a hacer un hueco, va a llegar a un lugar donde está la lava o donde está todo fundido. Y en realidad no es así. En realidad, si uno empieza a hacer un hueco o una perforación, sí es cierto que el material probablemente se va a calentar y van a haber temperaturas más altas, pero el material no va a llegar a estar fundido, no en cualquier lugar. Entonces esto es muy importante porque que el material esté fundido o que la roca esté fundida es lo que nos va a decir dónde es que van a ocurrir y cómo se van a formar los volcanes. Entonces lo primero que necesitamos es roca fundida y esta roca fundida le llamamos magma. Y este magma no está ubicado en todas partes. No es que podemos hacer una perforación en cualquier lugar y vamos a encontrar el magma, sino que tienen que darse condiciones específicas para que dentro, a profundidad, en el manto, esa roca dura y sólida se funda, se convierta en magma y como si fuera un globo que está inflado con helio y es menos denso que el aire que hay alrededor y empieza a ascender, esas bolsas de magma que se forman van a empezar a ascender hasta llegar a la superficie y a través de fracturas van a llegar y van a formar un volcán. Conforme va saliendo ese magma y va formando diferentes capas de lava y cenizas y lava y ceniza y va formando el cono como el que estamos viendo en esta imagen. Entonces, los lugares donde ocurren estas formaciones de magma o donde la roca se funde son lugares muy específicos alrededor de la Tierra y están, por ejemplo, todo lo que es el anillo de fuego del Pacífico. Entonces son todos estos países que están frente al Océano Pacífico y se generan por subducción. Subducción es un proceso en el que una placa baja o entra bajo otra placa y ahí en profundidad se genera un cambio físico y químico que permite que la roca se funda y se generen estas bolsas de magma o estos globos que les hablé antes y asciendan y formen los diferentes volcanes. Otra zona donde se forman los volcanes es en el medio del Atlántico y aquí en este caso lo que tenemos es que las placas, que serían como piezas de rompecabezas flotando en el manto, se mueven en diferentes direcciones y las que hay en el medio del Océano Atlántico se mueven en direcciones opuestas. Al moverse en direcciones opuestas permiten generar un espacio y una reducción de peso sobre el manto y eso facilita también a partir de anomalías térmicas o anomalías de temperatura muy alta bajo esas zonas que el magma se forme y se funda la roca y entonces igual vuelva a buscar subir a la superficie por diferencias de densidad. Y el otro sitio donde se forman los volcanes es en lo que llamamos puntos calientes. Y los puntos calientes se explican a partir de que a mucha profundidad, casi en el límite entre el núcleo externo y el manto, hay anomalías térmicas que hacen que desde allá abajo se funda la roca y ascienda hasta la corteza y forme grandes reservorios magmáticos o grandes plumas mantélicas de este material ya fundido y que por un conducto esté comunicado con la superficie y se formen los volcanes, como por ejemplo los que hay en Hawái o los que hay en las Islas Galápagos. Estos serían los volcanes de punto caliente. Entonces, para resumir, básicamente necesitamos que se forme magma y hay diferentes formas de formar magma en una zona de subducción, como en Costa Rica, en una zona de dorsal, como en el medio del Atlántico, o en puntos calientes, como en las Islas Galápagos. Y que a través de fracturas, por diferencias de densidad, ese material que se fundió vaya subiendo hasta llegar a la superficie y
se vaya depositando en diferentes capas hasta formar un cono, que es una de las formas que tienen los volcanes. Para ir entrando en la segunda pregunta de que si existe alguna clasificación, sí existe, y de hecho existen varias clasificaciones. Una puede ser con respecto a la forma de los volcanes, y entonces esto responde al lugar donde se forman los volcanes que les mencioné antes, punto caliente, dorsales o subducción. Entonces, usualmente los volcanes en una zona de subducción, como Costa Rica, van a ser como el que está en la foto, van a ser cónicos, por el tipo de magma que se formó, que va a ser de tipo intermedio o de tipo andesítico, o en los Andes también, los volcanes que se forman en toda la cordillera andina, y por eso el nombre de andesitas, que es el tipo de material que lo forma, que es más viscosa y un poco más fría que, por ejemplo, los volcanes de Hawái, que ahí van a ser volcanes en escudo. Son volcanes muy, muy amplios, y de poca altura, y que se forman con lavas o magmas de origen basáltico, que son más calientes y que fluyen grandes distancias antes de enfriarse. Y luego los volcanes en dorsales, como la que hay en el medio del Atlántico, que son volcanes bajo el agua, y que lo que forman son depósitos de lava que se enfría muy rápidamente y forma algo que llamamos lavas en almohadilla, junto con otra serie de estructuras volcánicas como diques y chimeneas negras que hay en esas zonas. Entonces, esa es una clasificación, dependiendo de la forma. También hay otra clasificación en cuanto a si el volcán es activo, inactivo o extinto. Y más adelante vamos a hablar un poco de este tipo de clasificación, pero básicamente es que los volcanes activos están haciendo erupción continuamente o en los últimos cientos de años. Los inactivos o dormidos no han tenido actividad en varios cientos a miles de años. Y los extintos son volcanes que ya están fuera de la zona donde se generan estos magmas, y entonces ya el magma que ascienda está lejos de la zona donde estaba ese volcán y no va a volver a ser alimentado por este magma que estaba ascendiendo. Entonces esos son volcanes ya extintos. Sobre la tercera pregunta de qué tan real son las venas volcánicas, y si es peligroso, em, el término de vena volcánica es un término popular que utilizamos aquí en Costa Rica, y usualmente lo utilizamos para referirnos, o lo utilizan la población para referirse a este tipo de creencias de que, por ejemplo, abajo de la iglesia de las ruinas de Cartago pasa una vena volcánica y que por eso la iglesia se ha destruido, o que en Tres Ríos hay una vena volcánica del volcán Irazú y por eso hay agua caliente cerca de esa zona. Entonces, siempre está referido popularmente a las zonas de los pueblos, a las zonas cercanas o relativamente cercanas a los volcanes, y hay una relación o con terremotos o con agua caliente o con algún aspecto religioso también. Y entonces, desde ese punto de vista, esas venas volcánicas no existen. Y esto puede ser que las personas utilizan este término vena volcánica también porque tal vez en el imaginario han visto alguna fotografía o alguna representación de un volcán donde están estos conductos que les he mencionado antes, que es por los que asciende el magma. Entonces, en los volcanes realmente estos conductos están usualmente cerca de los cráteres o cerca del el edificio volcánico principal, y es efectivamente por donde asciende el magma hasta llegar a la cima, o hasta llegar a, también si pueden haber algunos cráteres secundarios o también que llamamos satélites alrededor del volcán, y por ahí sí asciende el magma que llega al cráter y genera una erupción, puede ser de ceniza, lavas o gases también. Entonces, desde ese punto de vista y pensando que esas son las venas volcánicas, en ese caso sí existirían, serían las chimeneas o pipes que conducen el magma desde los reservorios hasta los cráteres donde se da la actividad de los volcanes. Pero no desde el punto de vista popular, como se utiliza de vena volcánica, que pasa abajo de la catedral o que pasa abajo de la iglesia de Cartago, porque eso estaría muy lejos de los edificios volcánicos y donde realmente el magma está ascendiendo hasta la superficie. Con respecto a los
diques o conductos volcánicos por los que sube el magma, si son peligrosos o no, bueno, en el momento en que ya el volcán no está en actividad, estos conductos usualmente que guardaban cantidades de magma se enfrían y forman diques, y una vez fríos y erosionados en un volcán inactivo, eh, se pueden observar y trabajar y mapear y tomar muestras. Si es una zona activa, pues un volcán activo, pues estos diques o estos conductos van a estar muy calientes y es una zona que sí sería peligrosa, pero son de muy difícil acceso porque están en profundidad. Ahora, para estudiar los volcanes y el interior de los volcanes hay diferentes métodos. Usualmente son métodos indirectos. No podemos estudiar el volcán de forma directa, como introducir una cápsula y que vaya hasta la profundidad del volcán y ver qué ocurre, o enviar a un explorador ahí, a esa zona. Entonces lo hacemos de forma indirecta. Y para eso utilizamos equipos que midan diferentes parámetros sobre el volcán, y a partir de esas mediciones se hacen análisis que nos ayudan a interpretar cómo se vería por dentro. Es más o menos como un paciente al que le duele el estómago y entonces a partir de estudios como em, ecografías o estudios como colocar el estetoscopio sobre el paciente, eh, se puede interpretar qué es lo que está ocurriendo dentro. Entonces, igual que un doctor estudia a su paciente con métodos sin necesidad de abrirlo y sin necesidad de operarlo, nosotros hacemos lo mismo y para esto tenemos la sismología. Entonces se ponen estaciones sísmicas alrededor del volcán para detectar sismos y estos sismos nos indican, por ejemplo, dónde se está rompiendo la roca por un posible ascenso de magma. Se pueden poner sensores térmicos o termómetros alrededor en diferentes puntos del volcán o hacer mediciones para ver cuáles zonas están más calientes o dónde hay más salida de gases. Esto se puede hacer también con imágenes satelitales. Entonces los satélites van, toman imágenes y se pueden capturar imágenes que con diferentes sensores se puede ver temperatura en el suelo o gases o cambios en la vegetación. También con topografía, se pueden hacer estudios topográficos y ver si el volcán está creciendo o se está hinchando en un sector porque hay magma que está ascendiendo y modificando la topografía y el sector superior de ese volcán. Se miden gases volcánicos en las salidas de los gases, en fumarolas o fuentes termales y nacientes de agua, porque si los gases están subiendo, estos gases se pueden mezclar con el agua y van a cambiar la química de esa agua. Y con técnicas de geofísica, que serían como los ultrasonidos, o en nuestro caso serían tomografías eléctricas o sísmicas, para, igual que en una ecografía o en un ultrasonido, hacer un estudio interno del volcán y determinar aspectos como dónde está ese reservorio o esa bolsa de magma que va ascendiendo. Entonces, esas son algunas formas en las que podemos estudiar el interior de los volcanes. em, Sin necesidad de introducir equipo en zonas muy, muy calientes que es que destruirían los equipos. Ujú. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias, Pablo. Muy interesante también ver, ¿verdad? Como hay una serie también de ideas o de mitos, ¿verdad? Que se manejan en lo popular, ¿verdad? Y con usted podemos salir, digamos, de todas de estas dudas y también muy interesante conocer la formación, la clasificación de los volcanes y también, claro, la manera en cómo se estudian, ¿verdad? Que al ser nosotros, pues, público no especializado, podemos entender también cómo ustedes, los que hacen investigación en estos temas, pueden acceder a todo ese conocimiento y darnos la información que ya es de utilidad, ¿verdad? Para la cotidianidad. Vamos con esta segunda bloque de preguntas que creo que también ahora hablando un poco de la clasificación en el bloque anterior, se adelantó un poquito de algunas de estas preguntas, pero igual vamos a retomarlas. Están relacionadas con la inactividad, reactivación y riesgo de la actividad volcánica. Recibimos cuatro preguntas. ¿Qué diferencia hay entre un volcán dormido y uno extinto? Que ahora usted ya algo nos adelantó. ¿Por qué mueren los volcanes o por qué están dormidos algunos? ¿Qué posibilidad hay de que un volcán inactivo dormido se reactive y qué factores influyen? ¿Y con qué frecuencia entran en actividad los volcanes? Entonces, lo escuchamos. Ok,
La principal diferencia entre un volcán dormido y un extinto es que el extinto está fuera de la zona donde los magmas se están generando y vaya a alimentar el reservorio o cámara magmática que alimentaba ese volcán y que le permitía estar activo. Y esto ocurre porque los volcanes están en la corteza y la corteza está en una placa tectónica que se va moviendo a partir de los diferentes movimientos que tienen las placas tectónicas y al moverse queda fuera de ese sitio donde podía ser alimentado por nuevo magma. Un ejemplo es en Hawái, donde es un punto caliente, es un conducto que está alimentando continuamente la salida de material, pero la placa se va moviendo un poco hacia el norte y entonces, si ustedes buscan un mapa de Hawái, van a ver que hay una serie de islas hacia el noroeste y esas islas eran antes las que estaban bajo ese punto caliente que alimentaba los volcanes y que generaba la actividad. Conforme la placa se va moviendo hacia el norte, entonces sale de esa zona donde se está generando el magma y el volcán no va a volver a ser alimentado y ya pierde su posibilidad de continuar con actividad. Eso sería un volcán extinto, los que quedan por fuera de esa zona. En Costa Rica, el caso de nosotros serían los cerros que están, por ejemplo, en la zona de Miramar, de Avangares, de Tilarán, de los cerros del Aguacate, que ya no están en la zona donde se generan magmas. Actualmente es en la cordillera volcánica central o en la cordillera volcánica de Guanacaste, donde están los volcanes que están en esas zonas. Ahí es donde se está generando el magma actualmente y donde puede generarse actividad. Ahora, dentro de esta misma cordillera existen volcanes que se consideran dormidos porque llevan mucho tiempo, cientos o en algunos casos miles de años, sin presentar una erupción. Pero eso no significa que estén extintos porque están todavía en la zona donde se pueden generar magmas y podrían estar otra vez en actividad. Entonces, creo que con eso responde la primera y la segunda pregunta. Entonces, los volcanes mueren porque están fuera de esa zona de generación de magma y los que están dormidos probablemente es porque en esas zonas, aunque se haya generado magma, tal vez es a mucha profundidad y no tenía suficientes gases para terminar de ascender y ese magma se ha enfriado en profundidad. Pero eso no impide que en el futuro se genere nuevo magma y que pueda llegar a ascender. Entonces, la posibilidad de que un volcán inactivo o dormido se reactive existe. No siempre se puede predecir con exactitud cuándo esto va a ocurrir, pero hay muchos casos documentados a nivel mundial de volcanes que tenían eh, décadas o hasta cientos de años o hasta miles de años sin actividad y de un momento a otro se generan o entran en un proceso de un nuevo ciclo eruptivo y llegan a tener erupciones. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, uno de los casos clásicos que se menciona es el del volcán Arenal, que también por un poco de desconocimiento y poco registro volcánico, hasta se llegó a considerar que el volcán Arenal, antes de la erupción de 1968, era un volcán, o ya hasta se le decía Cerro Arenal, y que no estaba activo, cuando en realidad se había presentado actividad hace cientos de años o miles de años, pero como no se había estudiado, antes del 68 pensábamos que era un cerro y no un volcán. Entonces, sí hay casos documentados de volcanes de cientos hasta miles de años que estaban dormidos y vuelven a la actividad. Ahora, los factores que pueden influir en que un volcán se reactive son varios. Por ejemplo, un sismo puede desencadenar que haya un ascenso de magma de una zona a otra por relajación entre las placas o entre las fallas y permita un espacio que ascienda magma. Esto ocurrió, por ejemplo, en el terremoto, en la erupción de Pompeya, perdón, la erupción del Vesubio que destruyó Pompeya en el año 79, y que hubo un terremoto
como 13 años antes de esa erupción, que probablemente permitió ascenso de nuevo magma a un reservorio y que generó una inestabilidad y que posteriormente concluyó en la erupción del Vesubio que destruyó Pompeya. Pueden haber cambios en la presión interna, liberación de gases, actividad sísmica. Todos estos factores pueden influir en la nueva generación de magma y que reactive volcanes que se consideran dormidos. Ahora, con respecto a la pregunta número 4 de cuál es la frecuencia de actividad de los volcanes, esto depende de el ambiente geotectónico en el que esté el volcán. Entonces, volviendo a los volcanes, a la clasificación de volcanes que hablamos al inicio, los volcanes de punto caliente, por ejemplo, tienen actividad muy frecuentemente, casi que diaria. Entonces, hay volcanes en Hawái que han permanecido en erupción continuamente desde, eh, no sé, décadas, años, semanas o días, todos los días hacen actividad. O también en las zonas de dorsal hay volcanes que están en actividad continuamente. Los volcanes de subducción tienden a tener periodos de menos actividad, con un poco más de frecuencia, pero también hay volcanes que, dependiendo de la cantidad de material que tengan fundida y que van a expulsar, pueden permanecer activos durante muchos años. Por ejemplo, el Arenal aquí en Costa Rica estuvo activo desde 1968 hasta el 2010. O el volcán Fuego en Guatemala lleva casi 200 y resto de años con actividad. O el volcán Stromboli en Italia también presenta actividad diaria, como muy parecida a esa de la foto que está ahí, que son erupciones strombolianas pequeñas, pero que se dan continuamente porque tienen una gran cantidad de material que van expulsando poco a poco. Entonces, la frecuencia con la que un volcán entra en actividad va a variar mucho y va a depender. Actualmente hay 1.500 volcanes activos alrededor del mundo y que se consideran activos y que pueden entrar en actividad y que esa actividad va a ser diaria o puede ser semanal o por meses o años. En Costa Rica actualmente el que es el volcán más activo es el volcán Poás y está haciendo ahora una emanación pasiva de gases y algunos y ceniza, pero puede volverse un poco más explosivo y esto es, hemos visto últimamente, la anterior fueron como 3 semanas, hace como un mes hubo otra, entonces esas actividades más explosivas también pueden variar dependiendo de diferentes condiciones. Sí, muchas gracias, Pablo. Muy, muy interesante, ¿verdad? Comprender de manera más sencilla lo que es la diferencia entre los volcanes dormidos, extintos, ¿verdad? La actividad e inactividad de los volcanes, que creo que es una pregunta que en general nos hacemos aquí en Costa Rica, sobre todo cuando alguno de estos volcanes inicia con mayor actividad, ¿verdad? Como bien lo decía usted ahora, el volcán Poás, que ahora más adelante, de hecho, hay un bloque de preguntas relacionadas exclusivamente al volcán Poás también. Este tercer bloque de preguntas un poco sobre el tipo de actividad volcánica y sus efectos. Tenemos estas tres preguntas. ¿Qué diferencia hay entre erupciones y fumarolas? ¿Cómo afecta el ciclo eruptivo de un volcán a la población? ¿Y qué nivel de contaminación generan los gases volcánicos y cuáles son sus efectos a corto y largo plazo? Muy bien, son tres preguntas excelentes que vamos a tratar de contestarles. La primera es que las erupciones ocurre cuando el volcán expulsa material de forma violenta. Este material puede ser magma, ceniza, gases, roca, y todo esto llega a la superficie. O también si fuera una erupción submarina, entonces o sería bajo el agua. Pero este es un evento que se considera grande, poderoso, con energía, con temperaturas muy altas, y entonces puede llegar a tener un impacto no solo en cerca del volcán, sino más alejado, varios kilómetros, y en algunos casos, cuando son erupciones muy grandes,
regionales o cuando son erupciones muy, muy grandes, también va a tener implicaciones globales. Entonces, eso es lo que podríamos definir como una erupción. Cuando hay expulsión de material y que el impacto va a ser desde local a mundial y los materiales que van a expulsar son desde gases hasta ceniza, rocas, lava, etcétera. Mientras que una fumarola es un sitio, usualmente están en el edificio volcánico o cerca de los cráteres y corresponde con sitios donde hay emanaciones de gases. Entonces, estas gases van a estar saliendo de forma pasiva, no van a ser de forma violenta, van a tener, pueden llegar a tener altas temperaturas, pero usualmente van a ser de temperaturas relativamente bajas, me refiero a entre 90 y hasta 200 grados, aunque pueden haber fumarolas más calientes, de 300, 500, en algunos casos hasta 1000, y van a ser incandescentes también, pero usualmente lo que está saliendo ahí son gases, vapor de agua, dióxido de carbono, dióxido de azufre, azufre, entonces, perdón, van a ser pasivas y están ubicadas alrededor del volcán o del edificio volcánico o dentro del cráter. Pueden ocurrir en volcanes que se consideran inactivos o en volcanes que tienen todavía un remanente de una actividad reciente. Entonces, por ejemplo, en el sector norte del volcán Irazú, que tuvo su último periodo eruptivo en 1963-1965, hay fumarolas en el sector norte y a veces uno está en el volcán Irazú y le llega ese olor de ácido sulfúrico que corresponde a los gases que están saliendo de esas fumarolas. Em, con respecto a cómo afecta un ciclo eruptivo a una población que esté cerca de un volcán, bueno, entonces primero vamos a definir el ciclo eruptivo como em, una etapa en donde inician a ocurrir cambios cerca del volcán, como tal vez aumento en la sismicidad, desgasificación, entonces esos gases van a ir afectando la vegetación que estaba cerca del volcán y la vegetación se va marchitando. Les voy a contar más o menos en el caso del volcán Turrialba, que inició todo un proceso en el 2010, un poco antes, casi que desde el 97 se vio un aumento de temperatura en las fumarolas, un aumento de temperatura en las fuentes termales y en las aguas que ven alrededor, un cambio de química en los gases y los gases disueltos en las aguas, un cambio en los gases que habían cerca del volcán, cambios en la vegetación, mayor sismicidad. Y entonces eso realmente no tiene mucho impacto en la población, a no ser que haya población que viva muy, muy cerca de los volcanes, que usualmente en nuestro caso no se da porque son parques nacionales, pero ahí no hay afectación para la población. Ahora, cuando ya en el segundo paso del ciclo eruptivo, que es cuando hay actividad y hay erupciones, ya ahí sí hay más sismos que son más constantes, hay mayor emanación de gases, hay ya más aumento de temperatura. em, y luego ya también pueden haber emanación de productos como ceniza. Principalmente a nosotros nos ha tocado ver eso en las erupciones del Irazú. En otros casos puede haber emanaciones de lava y estas lavas colapsan desde la parte superior y generan otro tipo de amenaza volcánica que son las corrientes de densidad piroclástica. Y entonces ahí hay un mayor impacto en la población que ya no necesariamente es la que está cerca del cráter, sino que puede verse afectada gente que vive lejos del volcán. Otra tipo de afectación serían la que se genera por la ceniza que se acumula en los cauces y luego con la lluvia puede generar avalanchas de lodo que se conocen realmente como lajares y que pueden destruir pueblos, como ocurrió con Taras en el Irazú en 1963, que está ubicada muy lejos de la cima del volcán, pero que por la actividad volcánica llegó a verse impactada directamente. Entonces, en esa parte del ciclo sí hay impacto directo en la población, o sí puede haber impacto directo en la población y sus efectos pueden ser muy grandes. Y ya en la parte posteruptiva vuelve a bajar otra vez la actividad y queda una remanencia de gases, altas temperaturas
en el agua, como en las aguas termales en el arenal. Y aquí el impacto en la población no necesariamente es negativo, sino que puede ser positivo y se le puede dar un aprovechamiento turístico o de uso geotermal para la generación de energía. Entonces, dependiendo del ciclo y del momento que está el volcán, el impacto en la población puede ser positivo, negativo o muy negativo cuando hay efectos que pueden dañar infraestructura y la vida de las personas. Con respecto al nivel de contaminación que generan los gases volcánicos, este, básicamente hay muchos gases volcánicos, pero los que son principales y tienen un impacto en la población o en la contaminación son el vapor de agua, el dióxido de carbono, dióxido de azufre, ácido sulfúrico y luego lo que son fluoruros y cloruros. El primero, el vapor de agua, es simplemente agua en forma de vapor. Usualmente esto no tiene un efecto en contaminante. Sí puede aumentar un poco la temperatura y el efecto invernadero en el planeta, eh, pero no necesariamente es un gran impacto. El dióxido de carbono, este sí puede tener un impacto importante en la población, principalmente cuando hay grandes emanaciones de dióxido de carbono, que es más pesado que el aire, y este gas viaja a zonas o tiende a encauzarse como en valles o zonas más bajas y si en en esas zonas viven poblaciones, la población puede morir por asfixia. Y esto ha ocurrido en volcanes como por ejemplo en África, donde a partir de emanaciones grandes de dióxido de carbono y la acumulación en zonas bajas donde había un pueblo, murieron una gran cantidad de personas por este proceso. El dióxido de azufre, que es este que huele como a huevo podrido, entonces puede generar afectación en la nariz, en los pulmones, y al mezclarse con el vapor de agua y con la lluvia puede generar lluvia ácida, que esto sí puede generar un impacto en infraestructura como techos, estructuras metálicas, etcétera. Luego el ácido sulfídrico, que es muy tóxico, dependiendo de las concentraciones y puede afectar también sistemas respiratorios. Y fluoruros y cloruros que pueden ir incluidos también en cenizas y pueden cambiar, por ejemplo, la calidad de los alimentos que comen el ganado y generar impacto en el ganado y muerte de ganado o de animales domésticos, además del impacto que puede tener en la población. Entonces, con respecto a la contaminación y los efectos, son variados. Usualmente en el corto plazo son los que les he mencionado y a largo plazo, dependiendo de la cantidad y el tipo de gas que se está emitiendo, pueden generar cambios en la temperatura del planeta. Por ejemplo, en 1991 hubo una erupción del volcán Pinatubo en Filipinas y emitió una gran cantidad de dióxido de azufre que enfrió el planeta unas cuantas décimas de grados por varios años y que fue a nivel global que se generó este cambio. Entonces, hay otros casos donde han habido también salida de gases por coladas de lava que han habido permanentes en Islandia que cambiaron el clima a nivel global también durante varios meses. Y entonces varía dependiendo del tipo de erupción y si estamos cerca o lejos de los volcanes. Claro, yo creo que queda muy claro, ¿verdad? Que efectivamente hay una serie de repercusiones que pueden tener los volcanes, ¿verdad? Y sus erupciones y demás con la población y a corto y largo plazo, ¿verdad? Incluso mucho más allá del límite geográfico que uno se puede imaginar, ¿verdad? Como estos ejemplos que usted nos acaba de compartir. También muy interesante y muy clara esta diferencia entre las erupciones y las fumarolas. Recordarles que si alguien tiene alguna pregunta adicional, la puede plantear en el chat y al finalizar estas preguntas vamos a hacer una lectura de lo que ustedes necesiten o quieran ampliar por medio del chat. Ahora, conversando un poco sobre la actividad volcánica en Costa Rica, de manera más general, nos preguntaban las personas participantes cuántos volcanes hay,
¿Cuáles volcanes inactivos tienen potencial de reactivarse? Yo creo que eso ya o lo puede uno, lo podemos ir respondiendo, ¿verdad? Con las respuestas anteriores, pero bueno, igual plantear nuevamente esa pregunta. ¿Cuáles volcanes tienen mayor potencial turístico y cómo se formó el cono perfecto del volcán Arenal? Ok, muy bien. A partir de la definición de volcán, que creo que no la di al inicio, pero la puedo repasar, que sería una abertura eh, en la corteza por la cual van a ser emitidos gases, fluidos o roca fundida fragmentada, que sería ceniza, a partir de material que se fundió en profundidad. Entonces, si utilizamos esa definición como un volcán, en Costa Rica podemos considerar que hay aproximadamente unas 200 estructuras que podrían considerarse estructuras volcánicas, porque cumplen estos requisitos que les he mencionado anteriormente. Estas han sido identificadas, y hay un catálogo y están bien ubicadas. Y si además tomamos otras estructuras que están dentro de la plataforma al frente de la cordillera, al frente de la costa pacífica, hay todavía más estructuras que podrían considerarse como volcanes. Ahora, no todos están activos o están o considerados activos actualmente. Algunos están ya extintos, pero se siguen considerando como que fueron focos volcánicos o que fueron estructuras volcánicas. Y dentro de un mismo volcán, como por ejemplo el volcán Poás, existen estructuras que se consideran también en sí, por la definición, como volcanes. Entonces, dentro del volcán Poás está el cráter principal, pero también está la laguna Botos, que lo podemos considerar un volcán, y más al norte tenemos el cono Fontfrancius, todavía más al norte el cono Congo, y más abajo tenemos la laguna Ule, y más abajo la laguna del Río Cuarto, que son consideradas estructuras volcánicas y que tuvieron actividad de algún tipo volcánica. Entonces, por eso es que empezamos a sumar todas estas estructuras y empiezan a sumar y llegamos a un número que anda alrededor de 200. Por ejemplo, en el Irazú está el Cerro Pasquí, Los Quemados, hay una serie de conitos que la gente ha empezado a visitar recientemente y que se han vuelto muy populares. Igual en el Barba. Entonces, todos estos volcanes tienen sus otros volcanes o volcanes secundarios dentro de ese volcán. Ahora, más otras estructuras que les dije que están en la parte oceánica, pero la isla del Coco, por ejemplo, podría considerarse una estructura volcánica porque se formó a partir de un proceso volcánico originado por la pluma mantélica de las Islas Galápagos o el punto caliente de las Galápagos. Ahora, hay 5 volcanes que consideramos activos. Son el Rincón de la Vieja, el Arenal, el Poás, el Irazú y el Turrialba. Estos son los 5 volcanes que consideramos actualmente activos. Eh, y que han tenido periodos eruptivos en tiempos recientes e históricos y que hemos podido documentar de buena forma. Ahora, hay otros volcanes que están inactivos, pero que igual son importantes y que están incluidos dentro de la lista de los volcanes que tenemos en cuenta para monitorear, porque en cualquier momento, como no sabemos qué puede ocurrir, entonces los monitoreamos y tenemos equipos para saber si está ocurriendo un cambio y estar atentos a estos cambios que podrían generarse o llegar hasta una erupción. Dentro de los volcanes que están inactivos, pero que tienen potencial para llegar a tener actividad, está el Platanar en la zona cercana a Ciudad Quesada. Está el volcán Tenorio, el volcán Miravalles, el volcán Cacho Negro, que está dentro de lo que es Barba, el sector norte de Barba, y el volcán Orosí. Todos estos son estructuras que, por la forma que tienen, se ve que tuvieron actividad muy recientemente porque no están deteriorados, sino que guardan todavía una estructura cónica o estructuras
y que se pueden identificar muy bien a partir de mapas o imágenes satelitales y que eso indican que hace poco, miles de años, tuvieron actividad, solo que no los tenemos en el registro y que además están cubiertos por selva o han sido poco estudiados, pero probablemente tienen un potencial de reactivarse porque están dentro de esta zona que les mencioné al inicio, en la que el magma puede ascender y volver a alimentarlos y generar una erupción. Perdón, dentro de los que tienen mayor potencial turístico están los volcanes, a ver, los clásicos de Costa Rica y que se los vendemos al mundo para que los venga a visitar. El volcán Arenal, que aunque desde el 2010 no tiene erupciones ni hay actividad tan importante como tuvo entre el 68 y el 2010, pero sigue teniendo las fuentes termales alrededor, sigue teniendo un paisaje muy bonito, sigue teniendo todo un complejo turístico que se ha desarrollado alrededor con otras actividades que no dependen exclusivamente de que el volcán esté activo o no, y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Luego está el volcán Poás, el que tiene un gran potencial turístico y que tal vez podría aprovecharse mejor y no dependiendo tanto de la visitación del cráter o la parte de la cúspide y enfocarlo eh, en otras zonas volcánicas que tiene cerca del volcán, como en la zona de Fraijanes, en la zona de Puente de Piedra, en la zona de las cataratas de La Paz. Entonces son otras cosas volcánicas que tiene que podrían aprovecharse. Igual el volcán Irazú, el volcán Rincón de la Vieja y el volcán Tenorio, donde está el río Celeste y otro tipo de estructuras relacionadas con el volcán y que tienen gran potencial turístico. Y sobre cómo se formó el cono perfecto del volcán Arenal, que es el que está aquí en esta fotografía. Bueno, primero que en realidad no es tan perfecto y de hecho aquí en la fotografía se ve que un poco hacia la izquierda de la cima se ve como una zona más baja y esa zona más baja que está ahí a la izquierda era el cono que había antes de la erupción de 1968. Pero el volcán fue creciendo poco a poco. La erupción, de hecho, empezó hacia el norte y fue migrando hacia la parte central o la parte de la cúspide del cono que había anteriormente, pero no llegó a estar o a salir el material exactamente por el cráter anterior. Entonces, el nuevo cráter y el nuevo volcán fue creciendo y creciendo y creciendo, y lo que se ve ahí, esa depresión, es el cráter antiguo antes de la erupción del 68, que quedó más abajo del nuevo cono que se formó en este periodo eruptivo del 68 al 2010. Y este cono, si hubiera llegado a ser perfecto, se forma a partir de la depositación de coladas de lava y capas de ceniza que van llegando a un ángulo de estabilidad que es más o menos como 37 grados, el ángulo que tienen los flancos de estos conos y que se distribuye alrededor del cráter y va formando esta estructura de cono. Bueno, muy interesante también y efectivamente, ¿verdad? Ahí la foto hace evidencia de que el cono no es tan perfecto, sin embargo, yo creo que el volcán Arenal es como muy icónico, ¿verdad? Para nosotros los costarricenses y para los extranjeros también. Sigue siendo una zona muy bonita de visitación. Creo que mucha claridad también en las respuestas a estas preguntas y justamente a propósito del volcán Poás y su reciente actividad, también tenemos este bloque específico con dos preguntas que nos plantean sobre el volcán Poás. Es cuál ha sido la actividad reciente, cuál ha sido su IEV, que sería importante explicar qué es y qué factores como los terremotos, que ya anteriormente usted algunos mencionó, podrían estar influyendo en ella. Además, también qué límites tendría y qué afectaría una erupción, todo relacionado con el volcán Poás. Muy bien. Primero les voy a explicar qué es el IEV, que sería el índice de explosividad volcánica. Eso es un índice que utilizamos en vulcanología para darle una magnitud a las erupciones. Igual que cuando ocurre un sismo, existe la magnitud de momento,
y decimos que fue de 7 o de 8 o de 6.2 o etcétera. En vulcanología tenemos esta magnitud que es el índice de explosividad volcánica. Y esto mide qué tanto material ha sido emitido y qué tan alto pudo haber sido la columna de material. Entonces, en el POAS, la actividad reciente hablemos desde el 2017, que fue un momento en el que, digamos, ha habido un pico de actividad, no ha superado el nivel de 1 o 2. Esta magnitud va de 1 hasta 8, siendo un 8 una erupción ya muy, muy, muy grande, o 9, como la de un supervolcán, como Yellowstone, o volcanes muy, muy grandes. Pero erupciones como las del POAS no llegan a superar, o las que ha tenido hasta el momento el POAS no llegan a superar un índice de explosividad de 1. Son erupciones que son relativamente pequeñas, en las que hay emanación principalmente de gases, en algunos casos de ceniza, ceniza que puede ser retrabajada o ceniza que estaba ahí en el cráter. Y si hay un aporte de magma nuevo, entonces va a haber ceniza juvenil que llamamos, y que va a salir en esa nueva erupción. Los terremotos sí tienen una influencia o pueden tener una influencia en la actividad volcánica. De hecho, hay artículos que hablan sobre que terremotos lejos o que llamamos telesismos, o que son terremotos que ocurren en otras partes del mundo, pueden llegar a tener una influencia en erupciones o actividad volcánica en otras partes del mundo. Em, y esto hay artículos que lo han estudiado. Y a nivel local también, a nivel local se dan las dos cosas, se dan el efecto de que los terremotos pueden tener un efecto en una erupción, principalmente cuando el magma va ascendiendo y va rompiendo la superficie y la corteza, se generan pequeños sismos. Y también, posterior a las erupciones, se pueden dar terremotos o sismos porque ya el magma salió, ya el material ha salido del sistema y se da una relajación de las diferentes fallas que hay, y entonces se pueden generar sismos, como ocurrió, por ejemplo, o creemos que ocurrió en el sismo de Capellades, en Turrialba, en el 2016, donde ya la actividad del Turrialba había disminuido, ya se había desinflado un poco y se generó un sismo importante en una falla asociada con el volcán. Entonces puede ocurrir en los dos sentidos. Antes de la erupción y después de la erupción, los sismos están presentes y relacionados con las erupciones. Sí, bueno, muy interesante también esto, ¿verdad? Creo que ya también lo había, de pronto unas preguntas van respondiendo otras que vienen más adelante, ¿verdad? Pero creo que esta pregunta también de la relación entre los sismos con la actividad volcánica siempre anda ahí como en el imaginario, y ya confirmamos que efectivamente es así, de esta manera. Ahora vamos con este bloque de preguntas, que son otras preguntas, dos preguntas, digamos, adicionales. ¿Por qué Costa Rica no genera más energía geotérmica aprovechando sus volcanes activos? ¿Y qué rol tienen los volcanes en la cosmovisión prehispánica? Que es un asunto más de corte, ¿verdad? Cultural, pero también si hay algo que usted nos pueda aportar para estas dos preguntas, también es bien recibido. Ok, con respecto a la primera pregunta de por qué em, Costa Rica no genera más energía geotérmica y aprovecha sus volcanes activos, hay varias razones. Y no necesariamente estoy de acuerdo digamos, yo estaría de acuerdo eh, en que haya una mayor generación de energía geotérmica en el país, pero vivimos en un país que está regido por leyes y por reglas y por definición y límites territoriales, y entonces hay que respetar eso. Em, pero creo que sí, que Costa Rica debería aprovechar más su potencial geotérmico. Con respecto a las razones por las que no se genera más energía geotérmica, es que los volcanes, todos los volcanes del país están dentro de lo que se considera parques nacionales, y entonces esto implica que las actividades dentro de un parque nacional
de este tipo no son compatibles. Entonces, para poder desarrollar más proyectos geotérmicos, tendríamos que cambiar los límites de los parques nacionales para podernos acercar un poco más a las zonas de interés para la generación de energía geotérmica. En algunos casos, como por ejemplo en el volcán Rincón de la Vieja, se trabaja en el puro límite, en la frontera política entre lo que es parque nacional y no es parque nacional, y se han utilizado técnicas de perforación horizontal para acercarnos más a estas zonas calientes. Pero esto también eh, incrementa los costos en la generación de este tipo de energía. Luego, como cualquier actividad humana va a tener un impacto ambiental, entonces para construir una planta hidroeléctrica, perdón, geotérmica, se requieren construir caminos, hacer perforaciones, llevar maquinaria y como les digo, si esto es dentro de un parque nacional, esto tendría un impacto que podría generar un impacto negativo en el ambiente, los ecosistemas, etc. Luego hay conflictos sociales y territoriales y hay lugares en donde las personas no quieren el desarrollo de este tipo de actividades y es un factor que en Costa Rica y en otros países tiene que considerarse. Y luego los costos, porque los costos en un tipo de estos proyectos es alto al inicio, principalmente en lo que son las perforaciones. Las perforaciones de exploración para determinar si hay potencial o no geotérmico son muy, muy caras y no siempre dan buenos resultados, o sea, no siempre se pueden llegar a concretar los proyectos por el potencial geotérmico que exista y entonces tiene que hacer un alto costo de inversión en esa parte de exploración y hay un gran riesgo en no lograr llegar a que se logre conseguir lo que se necesita y que el proyecto no se construya. Entonces, creo que esas son las razones por las que no ocurre, pero Costa Rica en la región es uno de los países con mayor desarrollo de este tipo de proyectos y tiene proyectos de este tipo en el volcán Miravalles, en el Rincón de la Vieja, junto con otros países de los que ha recibido ayuda como Japón, Italia, ha desarrollado todo un gran campo geotérmico en estos volcanes y tenemos toda la capacidad de poder continuar con este desarrollo en otros volcanes y con estudios en otros volcanes, pero hay, como les digo, situaciones que impiden esto y que podrían buscarse soluciones a este tipo de situaciones. Algunas no, como lo de los altos costos y el riesgo de la exploración. Y la última pregunta, el rol que tienen los volcanes en la cosmovisión prehispánica es muy interesante porque ese es un campo que también me gusta mucho, el de la arqueología y el del estudio de los pueblos prehispánicos. Y efectivamente hay toda una relación de los pueblos precolombinos con respecto a los volcanes. El ejemplo más claro es en Guayabo, que está ubicado en el flanco sureste del volcán Turrialba y que toda la estructura o infraestructura de esta ciudad de Guayabo está construida em, considerando el paisaje y considerando el volcán Turrialba, que lo utilizaban como defensa y lo utilizaban como una especie de zona eh, de difícil acceso y que está ubicada al norte de la ciudad, pero que está alineada con la calzada y con el Monte de los Chamanes, con el montículo principal y el Monte de los Chamanes y el volcán atrás. Entonces ahí se ve una clara relación en que sabían utilizar el paisaje, sabían utilizar la influencia que podía tener el volcán en la parte de atrás de su ciudad y hay otros estudios donde también se han encontrado eso, que ellos utilizaban los volcanes de diferentes formas, como para aprovechar los acuíferos, para captar agua, los materiales, las rocas con las que se construyeron ciudades como Guayabo, son de origen volcánico y también para lo que es caza, pesca, también supieron utilizar muy bien todo lo que son los volcanes. Entonces, además existe toda una serie de mitos y leyendas relacionadas con los nombres de los volcanes y el desarrollo cultural que ellos tenían con sus personajes, creencias, y de hecho varios de los volcanes
guardan todavía una relación de nombre con el nombre original y el nombre ya modificado por los españoles, pero en Costa Rica y en igual que el resto de Mesoamérica, hay una relación muy, muy fuerte entre eh, los volcanes y cómo estos pueblos se desarrollaron. Sí, muy interesante, Pablo, también, ¿verdad? Como toda la perspectiva de análisis y conocimiento, ¿verdad? Del volcán desde todas estas visiones también y aportes de diferentes disciplinas también para poder responder a estas preguntas que creo que también la primera pregunta también es muy, muy de carácter, ¿verdad? Económico, político, también social. Ya usted lo mencionaba y esta última pregunta de carácter cultural también, que es muy interesante. Ahora vamos a ver algunas preguntas que nos han hecho, em, en el chat, ya las personas que están participando de este espacio. Entonces, regálenme un momentito para... Vamos a hacer lectura de algunas de estas preguntas que nos han hecho en el chat y también hay una persona que tiene la mano levantada, ya casi le vamos a dar la palabra. Em, Vamos a ver, Valeria decía que tenía una pregunta sobre los tipos de explosiones y lavas que hay en Costa Rica. ¿Cuáles son los tipos de erupciones y lavas que existen en los volcanes de Costa Rica y también sus morfologías? Ok, con respecto a las formas de los volcanes, hay desde el volcán cónico como el volcán Arenal, a volcanes que se consideran en escudo o escudo andesítico, como el Barba o el Poás, porque son muy, muy extensos, muy largos y no tienen tal vez una altura tan grande. Entonces es como si fueran estos volcanes de escudo que les mencioné de puntos calientes, pero son generados con material andesítico. Entonces por eso se les conoce como escudos andesíticos. Y también hay otros tipos de volcanes como los cráteres de explosión o mares, como los de Laguna Hule o Río Cuarto, que son otro tipo de morfologías. Con respecto al tipo de erupciones o explosiones que hacen, hay de todo tipo, desde erupciones plinianas, que son las más grandes, hasta erupciones que son más bien efusivas, con coladas de lava como por ejemplo las coladas de lava que salen de los cerros Pasquí y Quemados, que generaron las coladas de lava de Cervantes, que pasan ahí por Cartago, o Arenal también tuvo coladas de lava, Barba ha tenido coladas de lava, Poás también, depende del momento y el tipo de actividad que exista. Entonces hay de todos los tipos. También Valeria pregunta si estas erupciones son parte de la homeostasis del planeta. Mm, ¿A qué se refiere con homeostasis? Bueno, ¿la? Como mantener la salud del planeta, será, de alguna manera, como al equilibrio. Sí, creo que, a ver, el planeta va evolucionando desde su formación y la actividad volcánica es una forma de continuar con esta evolución como planeta. Gracias al estudio de otros planetas como Marte o Venus, entonces podemos ver que en algún momento la actividad volcánica va a cesar y ya no van a haber más erupciones. Entonces, sí, si lo vemos desde el punto de vista como de un crecimiento o una evolución, pues sí, la actividad volcánica es parte de eso. Pregunta Héctor, ¿qué probabilidad hay de que el volcán Barba se reactive y cuál sería su daño potencial? Como dar un número específico de probabilidad es complicado porque todavía no existen estudios tan detallados en el volcán Barba, pero sí existe la posibilidad de que el volcán Barba en algún momento llegue a reactivarse, ya sea desde en su cima o en otras zonas donde pueden ocurrir procesos volcánicos, como en sus flancos.
Hanna tiene un comentario. Dice Hanna, siempre pensamos la actividad volcánica como algo que nos da miedo, pero podríamos hablar también de aspectos positivos de vivir en una zona de actividad volcánica, aparte de la belleza de la zona. Lo digo porque este ejemplo del volcán que expulsó gases y enfrió unos grados el planeta me dejó pensando en eso. Sí, Kimber, perdón, ujú, nada más para complementar eso, de que sí, vivir cerca de los volcanes es un gran beneficio y de hecho los pueblos precolombinos lo sabían, los españoles lo sabían y nosotros lo sabemos. Y hay una relación ahí entre obtener el beneficio, la mayor cantidad de beneficio que podemos del volcán, pero que en algún momento ese volcán va a hacer erupción y vamos a vernos impactados como sociedad. Y igual que los españoles se vieron impactados, igual que los pueblos precolombinos. claro, claro que sí. Sí, es una relación, ¿verdad? Que tiene sus dos posibilidades, beneficios y también inclusive algunos puntos que pueden ser perjudiciales. Pregunta Kimberly, ¿cómo se realiza el monitoreo de un volcán activo en Costa Rica? ¿Cuáles son los indicadores claves que les alertan sobre una posible erupción? ¿Y hay algo que diferencia la actividad volcánica en Costa Rica de otros países de la región? Les voy a poner el ejemplo del volcán Poás, que es el que está ahora más activo. Para el monitoreo se utilizan cámaras web para estar desde un punto lejano o desde aquí en la universidad viendo lo que está ocurriendo en el volcán. Pueden ser cámaras térmicas o cámaras infrarrojas. También estaciones sísmicas para determinar sismos, estaciones de monitoreo de gases, de multigas, de estos gases que les mencioné en la presentación, imágenes satelitales, experimentos de geofísica que se realicen en el volcán para determinar la estructura interna y también muestras que se pueden estar recolectando de ceniza que va saliendo en la erupción para ir viendo si va evolucionando o no, o si hay cambios. Y del tipo de actividad de Costa Rica con respecto a otros países de la región, el POAS, la diferencia que tiene es la capacidad eh, de tener un lago ácido cuando no está activo y es un lago que presenta acideces muy, muy fuertes, casi de cero, y temperaturas altas. Entonces, los otros volcanes no presentan este tipo de lagos en la región. El Poás en eso sí es particular. Ujú, ujú. Muchísimas gracias. Y Héctor pregunta, ¿cuáles volcanes del mundo le gustaría conocer y por qué? Me gustaría conocer Hawái, los volcanes de Hawái, el Mauna Lea, me gustaría conocer volcanes en Yellowstone, no lo conozco. Y me gustaría conocerlos porque son volcanes que a nivel implicaciones que pueden tener Yellowstone principalmente, una erupción de Yellowstone podría tener implicaciones a nivel mundial. Entonces, conocer todos los sistemas que tienen, la historia, los diferentes métodos que están utilizando para monitorearlo, Mm, aprender de todo eso sí sería muy importante, como para venir y aplicarlo aquí a nosotros a nivel local. claro, claro, totalmente, ¿verdad? Esas experiencias amplían las posibilidades, ¿verdad? Y las visiones de trabajo y de proyección. Y finalmente tenemos Jorge que nos levantó la mano para hacer alguna consulta. Entonces, Jorge, lo escuchamos. Un gusto saludarlo y verlo nuevamente por aquí. Qué ¿Qué gusto. tal? ¿Cómo estás, Adriana? ¿Qué tal? Gracias a Dios, muy bien. Este, ¿Qué tal? Sí, consulta para el doctor Paulo. Particularmente debido a la actividad piroclástica que se da con el POAS, que hay una activación. En realidad, a mí me preocupa el tema de los gases, ¿no? ¿Qué tan nocivo son los gases que emana? Y si hay una alerta con el Estado en conjunto para poder, digamos, prevenir que estos gases están llegando a niveles nocivos, ¿no? Desde el punto de vista de la prevención. Y si hay un plan de contingencia, el Estado tiene un plan de contingencia para poder, digamos, qué hacer, ¿no? En ese momento, cuando hay estos niveles, llegan a, digamos, a niveles tóxicos. Eso por un lado. Y por el otro, si estos llegan a generar lluvias ácidas, tengo entendido que por ahí también hay algo de ello, ¿no?
Y el tercero es el tema de la ceniza, ¿no? ¿Qué tan nociva puede llegar también a ser la ceniza para los campos de cultivo, para el tema de la respiración y la silicosis que se puede formar también, ¿no? Por esta aspiración. Básicamente esas aristas, ¿no? No sé si se me entendió, disculpen, estos tres ejes, ¿no? Sí, gracias Jorge. Muy buenas las tres preguntas. Con respecto a la primera, actualmente el monitoreo de gases es solamente o solamente se da en la parte de la cima del mirador y hay todo un sistema de un semáforo que indica cuando se llega a niveles que ya no son saludables y entonces si hay turistas en ese momento se les invita a alejarse de esa zona em, y no estar expuestos a esa cantidad de gases que hay en ese momento. Los guardaparques también tienen un sistema, ese está fijo, pero los guardaparques también tienen medidores que pueden utilizar en diferentes puntos del parque y si ven necesario, entonces ya evacuar completamente lo que es el Parque Nacional. Ahora, fuera del parque no existe un sistema actualmente que funcione igual. Entonces, fuera del parque sí hay un poco de mayor vulnerabilidad en cuanto a esto, porque no tenemos los datos exactos de cuánto o los gases que están en esa zona y la cantidad. Pero debería implementarse un sistema, principalmente en los poblados que están ubicados al noroeste del volcán y al oeste, que es donde la dirección preferencial del viento lleva a estos gases. Em, con respecto a estos gases, cuando se mezclan con el agua y generan lluvia ácida, pues la lluvia ácida sí tiene implicaciones importantes en todo lo que es la infraestructura metálica y en la vegetación. Ya se ha empezado a ver a partir de este proceso eruptivo en el que se encuentra, en la zona de Carbonal, en Grecia, en Sarchí, ya las plantas se ven marchitas y se ven más quemadas. También pueden llegar a bajar la acidez en los tanques de agua que no estén cubiertos. Eh, y entonces también sería importante empezar a revisar fuentes de agua, asadas y hacer análisis químicos. También por la caída de ceniza en estas zonas o en estas zonas de recarga y que pueden también generar eh, cambios en el agua. Luego, la ceniza puede también generar impacto en lo que es los campos de cultivo. em, Porque tapan lo que son las hojas y esto le genera un problema a todo lo que son los cultivos. Y otro problema que puede generar es la acumulación en las partes altas de los cauces, el represamiento de los ríos y luego la generación de lajares que puede bajar hasta las zonas más bajas y ahí tener un impacto en lo que es la infraestructura de carreteras, específicamente en puentes, o en la infraestructura de los proyectos hidroeléctricos, lo que son las tuberías de conducción y la casa de máquinas de los proyectos Toro 1, 2 y 3 que están en el sector norte del POAS y que son alimentados por la cuenca del río Toro, que es donde caen la mayor cantidad de ceniza y el río desagüe que viene del volcán Poás. No sé si se me olvida algo de lo que me preguntó, pero básicamente es eso. Y está completo, está completo. Muy bien. Habría que tener un plan de contingencia, ¿no? Ante Sí, estas para fuera del situaciones. parque debería trabajarse en algo así. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Jorge. Y una última pregunta, y con esto cerramos del chat de Hazel. Dice, buenas tardes, ¿a qué se refiere con el término megavolcanes? ¿A qué se refieren con el término megavolcanes? Ajá, son volcanes como Yellowstone que históricamente han presentado erupciones que en el índice de magnitud que les mencioné antes, el índice de explosividad volcánica, han tenido erupciones de 9 o de 8 y que estas erupciones cambian Ujú, el clima a nivel global. ujú. Muy bien, muchísimas gracias. Dice Jorge que el El Krakatoa. Krakatoa, sí, también es otro de los Sí, volcanes. Ujú. claro, claro. Muchas gracias. Bueno, con esto cerramos este espacio de conversatorio. Muchas gracias a todos ustedes que se inscribieron y que plantearon sus preguntas también. Y por supuesto agradecerle muchísimo al doctor Pablo Ruiz Cubillo, geólogo
y amigo también del Museo de la Universidad de Costa Rica, que ya en otras oportunidades hemos podido desarrollar algunas actividades. Muchísimas gracias a Paulo y esperamos seguir desarrollando más actividades de manera conjunta. Dice Héctor, excelente charla, muy interesante. Gracias al doctor Paulo por compartir sus conocimientos. Y Jorge, excelente presentación. Muchas gracias. Muchas Así, gracias. agradecer, muchísimas gracias, Paulo, y recordarles que este conversatorio va a quedar en nuestro canal de YouTube. En los próximos días vamos a subirlo para que ustedes también puedan pues volver a repasar todas estas preguntas y estas respuestas tan precisas, tan claras, y yo creo que también como muy sencillas, ¿verdad? De un tema, ya lo decía Paulo al inicio, tan apasionante, tan cercano y tan importante como es los volcanes y la actividad volcánica en general para diferentes países en diferentes latitudes del mundo, pero también particularmente para los costarricenses. Así que muchísimas gracias, Pablo, nuevamente Muy por bien. estar. Muchas gracias. Gracias a usted y buenas tardes para todos. Chao, hasta luego.